Así que vamos nomás con las dudas. Ahí, Matías, si tenías alguna, empezá. Y igual vamos después rotando, pero dale, que podés romper el hielo. Problema 7 de transformaciones lineales. Bien. Para que busco el archivo este que mencionás. Acá. Ahí voy, ¿eh? Todos y todas recibieron ese archivo, ¿no? Creo que igual lo mandé solo a, a los que estaban Por mail anotados conmigo, también. porque, bueno, yo les A mí mandé me el llegó por mail. mail. Claro, no sé, el resto, cualquier cosa me lo piden. Acá están. Entonces, eh, el 7 de transformaciones lineales. Paren que ahí comparto pantalla. Este es una transformación lineal f de R2 en R2. Se sabe que f de menos 1, 1 es igual a 0, 1 y dimensión del núcleo es mayor a 0. Y se decide si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa o si depende de quién sea f. Justifica tu respuesta. Entonces dice, bueno, la imagen de f es todo R2. O sea, ¿qué les parece? ¿Verdadera o falsa? Falso, por el teorema de la dimensión. Si la dimensión del núcleo es mayor a cero y el espacio de entrada es R2, o sea, la dimensión es 2. Si la dimensión del núcleo es mayor a cero, la dimensión de la imagen va a ser uno. Sí, uno. Bien. O cero, pero no podría ser cero. Bien, ¿por qué no podría ser 0, Lucho? Eh, no, en realidad me tiré de pileta, no sé. O sea, recordemos el teorema de la dimensión, ¿no? Tenemos acá que la dimensión de R2, o sea, 2, es la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo. A esto ibas, ¿no, Lucho? Sí, sí. Bien. Exacto. Y después vos afirmás que la dimensión de la imagen no puede ser 0. Y bueno, yo te pregunto por qué, y ahí no estás seguro, pero a ver el resto, ¿qué les parece? ¿Es cierto que la dimensión de la imagen no podría ser 0? La del núcleo Y no, porque ya si, dice ahí que es mayor a 0. Entonces, si, la, si la dimensión del núcleo fuera 2, f de menos 1 a 1 no podría ser 0, 1. bien, No tendría que ser todo transformado al 0, 0. bien, muy bien. Si la dimensión del núcleo es 2, el núcleo es todo R2, entonces todos los vectores van al 0. ¿Sí? Pero bueno, acá sabemos que ya no es así. ¿Sí? Por otro lado, ahí como dice Juan, este vector ya está en la imagen. Entonces ahí, bueno, como la imagen es un subespacio, ya tenemos infinitos vectores en la imagen, ya que por lo menos tiene dimensión 1. Así que lo que decía Lucho estaba bien. ¿Sí? Entonces, los dos tienen al menos, los dos tienen dimensión mayor a 0. ¿Sí? La única posibilidad que tenemos acá es que los dos tengan dimensión 1. ¿Sí? Porque, de nuevo, si uno tiene dimensión 2, ya medio que nos pasamos. ¿Está? ¿En eso está claro eso? Bien. Los dos tienen dimensión 1 y bueno, entonces claramente la 1 es falsa, ¿no? Porque si la dimensión de la imagen es 1, no puede ser todo R2, ¿sí? Que tiene dimensión 2. O sea, esta es falsa.
La segunda habla de la composición, ¿sí? Dice que la composición de f con f, evaluada en un vector b, es igual a 0, 0, cualquiera sea ese vector b. ¿Sí? ¿Qué les parece? Otra pregunta antes. ¿Hay una sola? Sí, perdón, Abel. Habría que definir una matriz de la transformación. Bien, pues eso puede ser. Vale, vamos. Vale, que voy a poner un ojo en blanco para tener más lugar. Podría definir entonces una matriz de la transformación. ¿Sí? Nosotros entonces sabemos, lo único que sabemos es que f de menos 1, 0, menos 1, 1, perdón, es 1, 0 y que la dimensión del núcleo es, bueno, mayor a 0. Y por otro lado obtuvimos, ¿no? Bueno, que la dimensión tanto de la imagen como del núcleo es 1. A ver, ¿cómo calcularías la matriz de la transformación? Primero pondría como transformación, como combinación lineal al menos 1, 1 con algún vector b de R2 para que genere el espacio b de entrada. O sea, formarías una base, digamos, que tenga al menos 1. Claro, a partir de una base, claro. Sin definir el vector que va al núcleo. Acá pondrías un vector cualquiera, Claro. genérico. Está bien, está bueno eso. O sea, está bueno y bueno, porque vos decís, además que f de b, vamos, le pongo un nombre particular para que, bn, para saber que está en el núcleo. F de bn es igual a 0. Eso decís vos, a 0, 0. Claro, claro, claro. Entonces la matriz de la transformación de b en canónica, ¿cómo va a quedar? Quedaría 0, 0, 1, 0. Al revés, ¿no? En filas. Sí, en columnas 0, 1, 0, 0. ¿Por qué? ¿Cómo lo estás pensando? Ah, no, 1, 0, 0, 0. Sí, Ahí sí, va. sí. Leí mal el vector. Bien, recordemos, primera columna, f del primer vector, segunda columna, f del segundo vector, que aunque no conozcamos, sabemos que vale 0. No, es al revés la imagen de menos 1, 1, perfecto. Es 0, 1. Gracias, ahí está. Sí. Ahí está, por eso. Ahí está bien, entonces, perdón. Esto es 0, 1, entonces. Y acá, bien, era como 0, 1. Bien, buenísimo. ¿Y esto de qué nos puede servir? Si esto es cierto, la matriz es así, bueno, y no conocemos el vector, ¿no? Ese bn. Digamos, hago una pregunta, ese vector b o bn, ¿podríamos poner cualquiera? Tiene que ser uno del núcleo. Uno del núcleo, perfecto, pero digo, yo podría decir que elegir arbitrariamente que ese es el 1, 0, por ejemplo. Mientras no sea linealmente dependiente con el otro, todo bien. Creo. Bien, tal cual. Tendría que ser el EI, es lo único que tengo que tener cuidado y después lo mando al 0, 0.
Entonces, ¿cuántas transformaciones lineales hay que cumplen esto? Infinitos. Infinitas. ¿Sí? Porque este B lo podemos elegir como queramos, o sea, el núcleo lo podemos elegir como nosotros queramos. ¿Está? Entonces, ahí dice la composición. ¿Se acuerdan que la composición era aplicar 2 veces F? ¿Sí? Probemos con esta base, que por más que no tengamos, si yo hago f de Bn, esto me da, bueno, f de 0, 0, que va a dar 0, 0 porque f es una transformación lineal, ¿verdad? Y por otro lado, f de menos 1, 1 va a ser f de 0, 1. ¿Sí? Pruebo con estos que son los de la base y ya sabemos cuánto valen. Ahora, f de 0, 1. ¿No? La pregunta me decía si esto, o sea, si f compuesta con f era 0 para todo b. ¿Sí? Si es 0 para todo b, bueno, eso va a pasar solo cuando sea 0 para todos los vectores de la base. ¿Sí? Aplicando 2 veces la transformación porque es la compuesta. Ahora bien, f de 0, 1, ¿tiene que dar sí o sí 0, 0? Depende de si se está en el núcleo. Depende si es el del núcleo, ¿no? Pero bueno, dijimos que podíamos elegir cualquiera del núcleo. ¿Les parece que pongamos un B que no sea el 0, 1 en el núcleo? ¿Qué pasa si pongo, por ejemplo, el 1, 1? Creo que también sirve porque son linealmente independientes. Bien, muy bien. Son LI, o sea, esto se cumpliría y digo que, bueno, que f de 1, 1 valga 0. Pero no sabes la imagen del 0,1. Bien, ¿y cómo podría calcular la imagen del 0, 1? Creo que necesitas la matriz de cambio de base de canónica B. Bien, podría ser la matriz de cambio de base, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que la matriz de B a canónica de F lo puedo multiplicar por el cambio de base de E a B y obtengo la matriz de la transformación? ¿Sí? O la matriz de canónica en canónica, que recordemos que era lo mismo. Bueno, ¿y se acuerdan cómo calcular el cambio de E a B? La matriz la pongo menos 1, 1, 1 menos 1 a la menos 1. Bien, muy bien, es la inversa de la matriz que tiene los vectores de la base como columna. Bueno, ¿alguien hace por favor esa cuenta? Y mientras tanto les pregunto, ¿hay otra forma de calcular f de 0, 1? Medio menos un medio. Un medio, un medio, un medio. ¿La inversa o todo? La inversa. Por filas, ¿no? Va, es lo mismo igual.
¿Así? Sí, sí, así. Bien, y a ver la cuenta ahí me queda 0. Cero. Menos un medio, un medio. Vamos a ver que esta es la matriz de la transformación. Y eso implica que f de 0, 1 es esta matriz multiplicada por el 0, 1. ¿Sí? Que me da 0. Un medio. O sea que f compuesta con f menos 1, 1 es f de 0, 1, que en este caso es 0, 1 medio. Volviendo entonces al ejercicio, ¿les parece que es verdadera o falsa la proposición que nos daba? La segunda. Falsa. Es falsa, ¿no? Porque eso decía que la composición de f con f daba 0 para todo b, y acá ya encontramos un caso en donde no. ¿Está bien? Así que esta también es falsa. ¿Hasta acá van bien, Matías, que lo habías preguntado? Sí, joya. ¿El resto alguna duda? De paso aprovechamos y vamos repasando, ¿no? Porque vamos. Mateo, Sí. ¿qué otra forma habías dicho ahí de calcular que no sea con la matriz de cambio de base? Más a mano, ¿no? Yo puedo decir, la matriz de cambio de base está buena porque después nos queda, ¿no? Pero yo más a mano podría decir, también con el ánimo de repasar, podría sacar la combinación lineal, ¿no? Que da el 0, 1, que en este caso, bueno, hay que hacer la cuenta, pero da alfa igual a 1 medio y beta igual a 1 medio. Entonces eso quiere decir que f de 0, 1 es la matriz de B en canónica por esas coordenadas. ¿Sí? Bueno, que fíjense que obviamente da lo mismo. 0, 1 medio. O también podría haber dicho directamente, bueno, entonces f de 0, 1, como es una transformación lineal, va a ser 1 medio por f de menos 1, 1, más 1 medio por f de 1, 1. ¿Sí? Que es lo mismo dicho de otra manera, ¿no? Y ahí, bueno, haciendo la cuenta, también da 0, 1 medio. Perfecto. ¿Sí? En este caso, que bueno, que hay que calcular uno solo, por ahí. No sé si era más rápido porque yo las coordenadas las tiré de una, porque, no sé, ya conozco un poco esa base, pero bueno, era otra forma que siempre está bueno tener en cuenta. Buenísimo. Gracias, Mateo. No, nada. Bien, bueno, entonces ahí tenemos que la segunda también es falsa. Veamos que pide la tercera. Bien. Bueno, la segunda es falsa, la tercera dice, existe un B en R2 menos 0, 0, tal que F compuesta con F evaluada en B me da 0, 0.
¿Sí? ¿Qué les parece? Creo que ya un poco lo tenemos ahí servido con lo que habíamos pensado. Digo, volvamos a lo que decía Abel al principio, que era nosotros sabemos esto, ¿no? Podríamos definir esta transformación de esta manera, con el -1, 1 y un vector cualquiera. ¿Sí? Esto implicaría que este va al 0, 1 y que f de Bn va al 0, 0, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿les parece que siempre va a haber un vector, ¿no? Existe B, bueno, que no sea el 0, 0, ¿no? Porque el 0, 0 siempre f compuesta con f, ¿sí? Siempre va a valer 0, en realidad en cualquier composición de transformaciones lineales, porque en todas las transformaciones lineales el 0 va al 0, ¿no? Menos el 0, 0. ¿Qué les parece? ¿Sí? Recordemos que f compuesta con f es f de b. ¿Existirá alguno, más allá de que no conocemos, ¿no? Ese segundo vector? ¿No? Acá la pregunta es, para cualquier vector que pongamos como Bn, tendría que existir uno que cumpla esto, ¿no? Que cuando aplique 2 veces la transformación, esto me va al 0. Si vos transformás f de Bn, te queda f de 0, 0 entonces, y eso te queda 0, 0, siempre. Bien, muy bien. Tal cual, si agarro el que está en el núcleo, sí que llamamos Bn, yo sé que, bueno, la primera vez que aplique f va a ir al 0, 0. ¿Sí? Pero si la primera vez que aplico f va al 0, 0, después cuando vuelvo a aplicar es f de 0, 0, que también es 0, 0. ¿Sí? Entonces podemos decir, ¿no?, que si tengo un vector del núcleo, entonces f compuesto con f, evaluado en ese vector, me tiene que dar 0, 0. ¿Sí? Y bueno, como la dimensión del núcleo es mayor a 0 en cualquiera de estas transformaciones lineales, siempre va a existir uno que no sea el 0, 0, ¿no? Entonces, esto ahí capaz vimos Bn distinto de 0, 0, y podemos afirmar que existe porque la dimensión del núcleo es mayor que 0. ¿Sí? Recordemos que los espacios de dimensión 0 son los que tienen solo al 0, ¿no? Bien, entonces, ¿qué decimos? ¿Que es verdadera o que es falsa esta tercera proposición o afirmación? Que es verdadera, Es entonces. verdadera, bien. ¿Sí? O sea, más allá de la transformación, siempre sabemos que el vector del núcleo va a caer en el 0 en f compuesta con f. ¿Sí? Y sabemos que siempre hay un vector distinto de 0 en el núcleo, en este caso. Así que bien, bueno, ahí, y después tenemos la parte B, que medio que ya la hicimos, ¿sí? Porque lo que decía es proponer una transformación lineal que verifique las condiciones mencionadas antes en el punto A,
¿sí? Lo hicimos hace un rato, y después decía, bueno, es única o se podría definir de una diferente, ahí ya habíamos llegado a la conclusión de que había infinitas, ¿sí? Así que, bueno, claramente no es única, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí, Matías, ¿va bien? Vos porque lo habías preguntado, te pregunto. Buenísimo. Bueno, ¿alguien quiere preguntar otro ejercicio? ¿O una pregunta que tengan? Yo tengo uno, pero lo tengo acá en papel. Si querés te lo dicto. Dale, dale, dale. Pará, Eh, Sí, contame. es uno de Producto Interno que habla, dice, sea lambda, no sé la letra esa, hay una letra como una L, debe ser, no sé, el espacio vectorial de las funciones lineales con el producto interno usual, f por g igual a la integral entre 0 y 1 de f de x por g de x. De nuevo, vos tenés el espacio. Sí, sea, bueno, llamarlo como quieras porque hay un nombre Dale, una letra que no sé cuál es. L. El espacio de las funciones lineales con el producto interno usual. Ok, Y el producto interno que te da es f por g igual a 0, 1, o sea, la integral entre 0 y 1 de f por g. bien. Bien, buenísimo. Y después el punto A dice hallar una función f que pertenezca a L que sea perpendicular a la función constante g de x igual a 1. Bien, o sea, H en el mismo espacio, ¿no? Sí, o sea, hallar una función f que pertenezca a L que sea perpendicular a la función constante g de x igual a 1 Bueno, y que verifique f de 1 igual a 4. y bueno, yo lo llamé H, ¿no? Y H de 1 igual a 4 sería. Sí, sí, llámalo, no importa, es lo mismo. Perfecto. Bueno, bien. Entonces, perpendicularidad o ortogonalidad, ¿cómo se chequeaba en un espacio euclídeo? Yo lo que planteé, pero no llegué a nada, o sea, planteé que 1 tenía que ser perpendicular a una función, Sí, a la función f, planteando el producto interno con la integral, pero no bien. sabía qué f plantear o cómo resolverlo a partir de ahí. De movida, esta F o esta H, ¿qué pinta tendría? Dado que pertenece a L, que son las funciones lineales. AX más B, así. Claro. Ah, claro. Ajá. Y después, bueno, lo que vos decías estaba muy bien, creo que te faltaba esta parte, ¿no? AX más B por 1, esto tiene que dar 0 para que sean ortogonales, y por otro lado esto es la integral entre 0 y 1, bueno, de A por X más B por 1. Claro. Y bueno, de ahí puedo integrar, digamos, esto es A por X cuadrado sobre 2 más BX, y esto, bueno, va a estar evaluado entre 0 y 1. O sea que esto me da, evaluando en 1 me da A sobre 2 más B, y evaluando en 0 me da 0, o sea que me queda menos 0. Entonces, bueno, llegamos a esa primera conclusión que A sobre 2 más B es igual a 0. ¿Sí?
O sea que, por Ah, ejemplo, puedo decir que B es menos A sobre 2. sí. ¿Sí? Entonces ahí ya podría decir que h de x es, bueno, A por x menos A sobre 2. ¿Está? O sea que, Bien. bueno, hasta ahí hay infinitas funciones lineales que son ortogonales al 1 y ahora me da una condición más. ¿Cómo hago para ver que esta condición se verifique? ¿De reemplazo? No. A ver. Bien, reemplazo en 1, ¿no? Esto me tiene que dar 4. Menos A sobre 2. Y bueno, y ahí despejo A, ¿no? Creo que me enquilombé al pedo, era más fácil de lo que... Me parece que esto te faltaba, o sea, porque te estabas probando con una H cualquiera y ahí no había nada que puedas Claro, hacer, digamos, bien, perfecto. ¿no? Buenísimo, Mateo. Bueno, bárbaro. ¿El resto lo puedo seguir? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo un ejercicio, es también del final este ejercicio estaba en un final del 2018, pero yo tuve dudas con el primer ejercicio. Dale, ¿me decís cómo era? Ahí lo paso. Ujú. Ah, ¿te lo dicto? Sí, Lo iba por a pasar favor. por imagen. Dale, si querés pasármelo también. Dale. A ver. Bien, ahí lo tenemos. El problema que se me presentó con este ejercicio fue cuando tenía que probar que el núcleo de F estaba comprendido en la imagen. Entonces, nada, ahí planteé algo, pero no sé si está del todo bien, así que nada. Nada, quería saber bien cómo se planteaba. Ok, bien. Eh, a ver, vamos. Creo acomodarlo ahí. Ahí está. Bueno, entonces tenemos que f de B1, Fácil. ¿cómo? No, estaba mirando que era el mismo que de ese parcial que yo te acabo de preguntar. Ah, bien, sí. F de B2 es igual a B3 y F de B3 es igual a B3 también. Bueno, dice, primero hallar la dimensión del núcleo de F. ¿Les ocurre algo? Se me ocurre que es dimensión 2, porque como hay dos vectores de la base que van a un mismo vector, digamos, para que tienen que ser linealmente independientes, o sea que ese vector debería ser 0. Bien, está bueno eso. Veamos, tomo esto lo que decís, Lucho. Acá vos decís, bueno, estos dos vienen al mismo, entonces como que ahí debería aparecer algo en el núcleo, algo así decís. Sí, exactamente. ¿Cómo podríamos confirmarlo eso o encontrar el vector que va al núcleo? Tenés que definir una matriz de F, quizás. Bien, esa es una opción, ahora la vemos. Otra opción, fíjense esto, o sea,
yo sé esto, ¿no? Que f de B2 menos f de B3 es igual a 0. ¿Tá? Pongo 0 vector. Entonces, f de B2 menos B3, ¿sí? Usando propiedades de la transformación lineal, es igual a 0. O sea, ¿cuál es el vector que sé que está en el núcleo? B2 menos B3. B2 menos B3, ¿sí? O sea que está bueno eso que decía Lucho. Si los dos van al mismo, quiere decir que aparece uno en el núcleo. ¿Sí? Es distinto de 0 porque, bueno, eran LI, B2 y B3, en particular son distintos, ¿no? Che, se va a cortar, si se corta volvemos al mismo link. O sea que ahí, Lucho, lo que vos decías que tenía dimensión 2 el núcleo, pero con este argumento podemos encontrar un vector distinto de 0 en el núcleo. ¿Sí? O sea que hasta acá podemos decir que por lo menos tiene dimensión 1, pero yo no podría decir todavía que tiene dimensión 2. Ahí va, perfecto. ¿Sí? Pregunta entonces, ¿tendrá dimensión 2 o tendrá solo dimensión 1? ¿Con qué otra cosa nos podríamos corroborarlo? Con el teorema de... espera. De la dimensión, Bien, muy bien. como sabemos que la imagen está en R2, o sea, no está en R2, pero la imagen tiene dimensión 2, y sabemos, claro, sabemos la dimensión de la base, ahí podemos sacar la dimensión del núcleo. Bien. ¿Cómo sabes que la imagen tiene? Pues la pregunta que había quedado es, ¿cómo sabemos que B2 y B3 son linealmente independientes? Porque forman la base de la que partimos, y para hacer una base tienen que ser linealmente independientes. Bien, muy bien. O sea, forman parte de una base, o sea, tienen que ser LI. Muy bien. Bien. Bueno, entonces, claramente la imagen tiene dimensión 2, ¿sí? Es generado por dos vectores LI, o sea que ahí, bueno, no queda otra que la dimensión del núcleo sea 1. Bien, muy bien. Después, Abel había también propuesto mirar la matriz, así que veamos un poco eso. ¿Va hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, creo que sí. Fíjense que con esto medio que probamos el B, porque el B dice probar que el núcleo de F está contenido en imagen de F. ¿Sí? Sabiendo que la dimensión del núcleo es 1, ¿qué pinta tiene la imagen? Perdón, el núcleo. Una recta podría ser. Bien, tal cual, una recta. ¿Y cuál es el generador de esa recta? B2 menos B3 ¿Cómo? Perdón. sería el vector que armás a partir de B2 menos B3. Bien, tal cual. Este es generado por B2 menos B3. ¿Y entonces por qué puedo afirmar que el núcleo está contenido en la imagen? Lo podés inscribir como combinación lineal de vectores de la imagen. Bien, tal cual. Se puede escribir como combinación lineal de vectores de la imagen y listo. ¿Sí? Ya puedo asegurar que el núcleo está contenido en la imagen. Bien.
Bueno, ahí tenemos el B. Y después dice, probar que lambda igual 0 y lambda igual 1 son autovalores de F. Acá también podemos ir a hacer la matriz, igual ahora la vamos a hacer para ver cómo se hace, pero antes de hacer la matriz, ¿podemos llegar a responder eso? Pero mirando la información que tenemos, ¿es obvio que el 1, por ejemplo, es autovalor de F? ¿Lo tenés con f de b3 igual a b3, puede ser? Bien. ¿Por qué eso quiere decir que el 1 es autovalor? Lo tenés como la matriz de la transformación lineal por b3 igual al lambda, que es 1 por b3. Bien. O sea, F de B3 es 1 por B3, entonces 1 es autovalor. Y el 0, ¿se acuerdan cuándo el 0 era autovalor? Me suena a que es cuando disminuye la dimensión de la imagen con respecto a la de la base de la que partimos, pero no sé bien. Bien, ¿qué quiere decir que disminuye la dimensión de la imagen? O sea, eso se puede decir de otra manera también, ¿no? Si disminuye la dimensión de la imagen, ¿qué otra cosa pasa? Puede ser que si el núcleo es distinto de 0, ahí tengo un autovalor 0. Bien. ¿Está? Y justamente como decían, o sea, si disminuye la dimensión de la imagen, aumenta la dimensión del núcleo, y entonces el núcleo es distinto de 0, ¿no? Y entonces 0 es autovalor, ¿sí? Porque en realidad los vectores del núcleo son autovectores de autovalor 0. ¿No? No la tenía esa. ¿Cómo? No la tenía esa. Ah, pero es importante esa, porque fíjense que, de hecho, el autovector acá es B2 menos B3, porque f de B2 menos B3 me da 0, que bueno, es 0 por B2 menos B3. ¿Sí? Y bueno, como B2 menos B3 sabemos que es distinto de 0, es un autovector. ¿Está? Entonces, bien, sí, ahí tenemos efectivamente que los dos son autovalores. Bien, eso pensándolo más, un poco, creo, más teóricamente. Otra forma sería, sí, escribir la matriz de B en B y hacerlo clásico, ¿no? De restarle lambda por la identidad, de calcular el determinante, igualar a 0. ¿Cómo sería la matriz de B en B? Tendrías el 0, 1, 0 y luego Bien, el 0, 0, 1 en las dos otras columnas. bien, muy bien. Sí, porque tenemos, bueno, f de 1 es igual a B2, las coordenadas de B2 en esta base es 0, 1, 0, f de B2 es igual a B3, las coordenadas de B3 en esta base son 0, 0, 1, y lo mismo con f de B3 igual a B3. ¿Tá? Entonces, esta es la matriz de B en B. Y recordemos que para calcular autovalores, sí o sí necesito que la base de entrada y de salida sean la misma, o sea que puedo calcular autovectores acá.
autovalores acá. Solo autovalores, si calculo autovectores acá, voy a obtener autovectores, pero las coordenadas en base B. ¿Sí? Así que ahí, bueno, tendría que hacer esto menos lambda por la identidad. Igual está cantado porque es triangular inferior, ¿no? También. Bien, está cantado el determinante, digamos. Sí, sí. Sí, de una. Y me queda menos lambda menos 1, ¿no? O sea que el determinante de esto, como dice ahí Abel, está cantado, me queda triangular superior, me queda lambda cuadrado, perdón, voy a escribirlo distinto. Esto por menos, para ahí metí la potencial. Perdón. Acá era 1 menos lambda. O sea que me queda menos lambda por menos lambda es lambda cuadrado por 1 menos lambda. ¿Sí? Entonces los autovalores son el 0. ¿Qué multiplicidad va a tener el 0? Doble. Es doble, muy bien. ¿Y el 1 qué multiplicidad va a tener? Simple. Es simple. Bueno, pregunta. ¿Será diagonalizable esta transformación? Hay que ver la multiplicidad geométrica, creo. Bien. ¿De cuál, digamos? Del simple, ¿cuál va a ser la multiplicidad geométrica? 1. 1. ¿Y del doble cuánto tendría que ser la multiplicidad geométrica para que sea diagonalizable? Y tiene que ser 2. Muy bien. ¿Es 2 en este caso la multiplicidad geométrica del espacio, del autoespacio asociado al 0? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora si hacemos bueno, como ya está, ay, es difícil de explicar. La matriz que nos queda, la matriz que ya tenemos, es la misma que si tuviéramos lambda igual a 0, y esa tiene como que, no sé cómo decirlo, pero si vos haces la multiplicación por x y z y después igualás a 0, te va a quedar que puedes armar ese autoespacio a partir de dos vectores. No, ¿Tiene ojo. sentido lo que digo? No. A ver. ¿No tendría No, no. dimensión 1 eso? Por ser una resta. En realidad, ojo, Simón, está interesante lo que estás pensando, está interesante, pero ojo, porque vos lo que ves acá que esto tiene como rango 2, digamos. Creo que estás pensando un poco en eso. Los dos No, estoy más vectores. pensando como en el proceso. Ahora hay multiplicás por x y z y lo igualás a 0. Y digo que ahí te van a quedar como, una vez que apliques todo el proceso, te va a quedar como, no sé cómo decirlo. Sí, dos vectores que describan al autoespacio. Ojo, porque no son dos vectores, son dos ecuaciones. Claro. Pero a partir de eso, después podemos armar un autoespacio de 2 dimensiones, entiendo. No, porque
La dimensión total es 3. Si tengo dos ecuaciones, las dos son significativas, digamos, ninguna es equivalente a la otra, entonces estas dos, Claro. Te quedaría 0y, por claro, ejemplo. ¿ah? O sea que al tener dos ecuaciones, resto dos dimensiones del Claro, total claro. y me quedaría dimensión 1. Claro, porque me había olvidado de que X queda libre, por eso no lo había. No, ojo, es 0. Si quedaría libre sería dimensión 2. Es distinto. Está bien. ¿Ah? Entonces la multiplicidad geométrica acá sería simple porque hay un solo vector en el núcleo. Bien. No hay un solo vector, pero el núcleo es el generado por un solo vector. Eso. ¿Sí? Sin hacer la cuenta, nosotros sabemos que el espacio, el autoespacio asociado al 0 es el núcleo que tiene dimensión 1. ¿Sí? Entonces, bueno, haciendo la cuenta también nos íbamos a dar cuenta justamente de eso, pero básicamente la dimensión geométrica va a ser simple o 1. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿es diagonalizable esta matriz o esta transformación? No, Entendí entonces que no. no. No, no es diagonalizable. ¿Sí? Bien, muy bien. Bueno, hasta ahí. Después el otro hablaba de matriz de B en B', que bueno, en la cursada presencial lo vimos, pero en la online no. Así que lo dejamos. Si después alguno lo quiere hacer, me lo quiere preguntar, me lo manda por mail. Eh, es una cuestión de hacer cuentas ahí, pero bueno, no lo vamos a hacer porque tampoco va a entrar en el final de mañana. ¿Sí? De nuevo, Julieta, no sé si después querías ver también el de cualquier cosa me escribís y lo vemos. ¿Sí? Pero hasta acá se entendió. Sí, sí, quedó todo claro. Gracias. No, de nada, buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo tenía una sobre autovalores. Sí. Cuando habíamos visto que, o sea, empecé a repasar anteayer, si era simétrica, por ejemplo, vimos el caso para R2, si la matriz que estaba definida para el producto entre dos vectores de R2 era simétrica y definida positiva, entonces se podía garantizar que el producto interno existía o estaba bien definido. Claro. Sí. Se podía hacer lo mismo, o sea, tenías la condición de que A tenía que ser mayor a 0 y luego que el determinante tenía que ser mayor a 0 también. Sí. Lo mismo vale para R3 o para Rn, por ejemplo, para Sí. cualquier dimensión. ¿Ya? Lo que pasa que, ojo, vale lo mismo, porque usamos esas dos palabras, definida positiva, pero las condiciones son distintas. ¿Sí? Yo tengo ahí que en 2×2 tengo que este coeficiente es mayor a 0 y que el determinante de la matriz de 2×2 es mayor a 0. ¿Sí? Ahora en 3×3 se va a agregar la condición, o va a tener que A sea mayor a 0, que la submatriz de 2×2 tenga determinante mayor a 0 y que la matriz total de 3×3 tenga determinante, mayor a 0. ¿Sí? Entonces ahí en R3 tengo 3 condiciones que verificar y en R4 voy a tener 4 condiciones que verificar. ¿Sí? Ah, perfecto. Te queda todo como algo que se repite. Está bien, está bien. Claro, o sea, empiezo en el primer lugar, voy agrandando a 2×2, 3×3, Tomás un 4×4. cuarto de la matriz, digamos. O una parte, sí, sí, sí. Claro, vas tomando una parte y todos los determinantes tienen que dar positivos. Ah, bien, bien, bien. Bien. Otra forma de verlo también sería que todos los autovalores son positivos, pero bueno, tendría que tener autovalores reales,
que igualmente es el caso de las matrices simétricas. Perfecto. Gracias, profe. No, nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Matías, sí, dale, vos tenías varias. Dale, ¿qué problema? Sí, el problema 2. ¿Verdad? ¿De los polinomios? Sí, ese, Mateo. ¿Sabes que cuando armé la matriz, la transformación, luego cuando quise hallar los autovalores y autovectores, me daban unos números bastante raros como resolución del polinomio característico? Entonces quería saber si realmente lo había armado bien o si había algún problema en el enunciado o qué había pasado. Dale, contame cómo te quedó la matriz. La matriz me quedó en columnas. La primera columna 2, 1, 1, la segunda 1, menos 1, 0 y la tercera 4, 0, 0. Bien. Ojo, a ver. Ojo que esta es la matriz, ¿no? Nosotros sabemos que f de x cuadrado, esto quiere decir que c es igual a 1 y los otros son 0, me da 4x cuadrado. O sea que la primera columna es 400. Después tengo que f de x es, acá b es 1 y los otros dos son 0. Me quedan menos x más x cuadrado. O sea que en esa matriz sería 1 menos 1, 0. Y bueno, f de 1, que en este caso a es 1 y b y c son 0, me queda 1 más x más 2x cuadrado. O sea, bueno, acá x cuadrado lo multiplico por 2, x por 1 y 1 lo multiplico por 1. Ok, está bien. Había armado al revés. Fenómeno, entonces. Claro, Gracias, Mateo. tal cual. Habías como usado una base y después la otra. Que es Genial. justo la base 1, x cuadrado. Y ahí era como de una base a una distinta, y en realidad acordate que ni siquiera podría calcular autovalores, ahí por eso para ahí te dio cualquier cosa. Claro, sí, entiendo, gracias. No, de nada. Buenísimo. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo En tengo este una caso, pregunta. perdón. Pregunta, después voy yo. En este caso, los autovectores serían polinomios o... Sí, muy Claro, bien. perfecto. Si quieren calculamos alguno por lo menos. Por ejemplo, bueno, acá los autovalores se ven claros, pues justo quedó triangular inferior, van a ser 4 menos 1 y 1. ¿Sí? Si yo pongo el 4, bueno, casi que está cantado acá, pero igual hagamos la cuenta. Fíjense que con 4 me queda 0, 1, 2, 0, menos 1 menos 4 es menos 5, 1, 0, 0 y 1 menos 4 es menos 3. Bueno, entonces fíjense que me queda que esto, lo voy a poner así por alfa, beta, lambda, para recordar que son coordenadas, o lo podría poner por
ABC, o en realidad tendría que usar CBA por cómo lo planteamos ahí el polinomio. ¿Sí? Entonces fíjense que me queda B más 2A igual a 0. Menos 5B más A igual a 0. Y me queda que menos 3A es igual a 0. ¿Sí? O sea que bueno, bien, ahí nos queda que, bueno, como A es 0, B también va a ser 0. Entonces, tanto A como B son 0. ¿Y qué otra cosa podría decir? Que tenés un C libre. Bien, muy bien. Sí, eso que a veces se nos olvida. C no aparece nunca, entonces como no tengo ninguna condición sobre C, C está libre. ¿Sí? Si C está libre, quiere decir que, bueno, como estas son coordenadas en la base canónica, los vectores tienen pinta, los autovectores tienen pinta C por X cuadrado. ¿Sí? Ahí es donde vuelvo a los polinomios, ¿sí? Una vez que saco condiciones sobre los coeficientes, entonces el autoespacio asociado a 4 es el generado por X cuadrado. ¿Está bien, Abel? Sí, perfecto, perfecto. Ahí está. Pensé que quedaban coordenadas, pero lo vuelves de nuevo a los polinomios, está bien. Claro, los cálculos siempre van a ser en coordenadas porque son todos números, ¿no? Pero Sí. después los hago pasar por X cuadrado de X1, que es como la base canónica, y encuentro el polinomio. Listo, gracias. No, de nada. Y ahí, Simón, tenías otra pregunta, ¿no? No sé si Sí, era de esto o de otro ejercicio. no, de otro ejercicio. Ah, bien. Borro esto. Sí, a ver. ¿Te puedo dictar una transformación? Sí. Pará que voy a la otra hoja. Sí, sí, te espero. Y ahora sí estamos. F de 1,01 es igual a A21. Ahí. Sí. F de 1,00 es igual a 1A2. Y después, F de 0,11 es igual a 1,30. Bueno, F es una, es una transformación que va de R3 a R3. Y lo que te pregunta acá, la primera pregunta dice, allá sí es que existen los valores de A para que la dimensión del núcleo sea igual a 1. Bien. Nosotros lo que intentamos hacer fue, porque lo hice con una amiga, lo que intentamos hacer fue pasarlo, esta transformación va de B a E, intentamos pasarla de E a E para encontrar el núcleo o intentar encontrar un valor de A, pero se nos hizo una cuenta larguísima, imposible. Queríamos saber si hay una forma más rápida, más eficaz de hacerlo, porque en un examen no llegas a hacer todas esas cuentas, me parece. No sé. Dale. O sea, la matriz de B a E te queda esta, ¿no? A21, 1A2 y 130. Sí, sí. ¿Y a vos te pide que el núcleo tenga dimensión 1? Claro, un valor de A para que el núcleo tenga dimensión 1. Bueno, algo más rápido, si se quiere, es calcular el determinante de esta matriz. Para descartar.
¿sí? Acá no llegamos a contestar la pregunta, pero sí llegamos a contestar la pregunta de los valores de A donde el núcleo no tiene dimensión 0. ¿Sí? Si este determinante es distinto de 0, entonces la dimensión del núcleo va a ser 0. ¿En eso estás de acuerdo? Claro. Sí. Bueno, entonces, calculando ese determinante, ya por lo menos voy a poder reducir a 2 valores de A probablemente. Hay que hacer la cuenta, a ver si queda una cuadrática. Probablemente va a quedar una cuadrática porque hay 2A, ¿no? Pero bueno, ahí ya por lo menos reducimos el problema a 2 valores de A, que reemplazando podríamos hacerlo a mano, ver si tiene dimensión 1 o más. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí. Bien, y bueno, hagamos la cuenta, a ver, veamos, me queda el determinante 1, tacho, fila y columna, por 3 menos A, menos 2, tacho, fila y columna, por 3A menos 2. Mira, hasta Sí, zafamos ni de que siquiera queda quede. cuadrática. Te da un solo Claro, valor ya. zafamos justo por este 0 de acá. Pero así que bueno, tenemos un solo valor y después sí, igual habría que chequear que igual el núcleo tenga dimensión 1. Habría que eso también hacerlo a mano, reemplazar el Claro. valor de A y resolver, ¿no? Perdón, y acá me quedan más 4, ¿no? Menos 7A es igual a menos 7. A es igual a 1. Y bueno, ahí sabemos que la dimensión del núcleo es mayor a 0. Y ahí tendría que hacer cuentas a ver si es 1 o es 2 la dimensión. Claro. Sí, tenía que haber una forma más fácil porque si no, no se podía. Porque quedaba muy fea la matriz cuando hacías el cambio de base. Y quedaban un par de As, pero como que te quedan, no sé, 5 As, te digo, y después cuando querías calcular un determinante ahí, Claro, no se podía hacer. claro. Bien, acordate de esto, ¿no? Que si yo quiero calcular el núcleo, lo podría calcular acá también con esta matriz, porque yo sé que esto, multiplicado por las coordenadas del vector B en base B, me tiene que dar 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces puedo laburar con esta matriz siempre y cuando yo sepa que estoy laburando con coordenadas. Pero si la única solución es el 0, 0, 0, y bueno, el vector que resulte también va a ser el 0, 0, 0, porque, bueno, 0 por el primer vector, más 0 por el segundo vector, más 0 por el tercero, y me tiene que dar 0. ¿Sí? Eh, por eso también vale esta condición, ¿no? De que yo, aunque sea la matriz de B en canónica, puedo seguir pensando en el determinante para que tenga solución única, que si es solución única es el 0, 0, 0, o tenga infinitas soluciones, ¿sí? Que es, bueno, ahí es donde ya puede llegar a ser 1 la dimensión del núcleo. Claro. Sí, pensábamos como que iba a tener que tener, no sé si está bien dicho, pero como las mismas propiedades, porque lo único que hacemos es cambiarlo de base, pero no sabíamos bien cómo encararlo. Claro. Claro, sí, o sea, las dimensiones no van a cambiar en ese sentido. Sí, si vos calculás, los vectores te dan distintos porque en esta te da coordenadas y la de canónica en canónica te da el verdadero núcleo, por así decirlo, pero las dimensiones no van a cambiar. Claro, claro. Gracias. No, de nada. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Matías, dale.
Y también, Mateo, de autovalores y autovectores, sería el ejercicio 6. A ver. En ese la verdad que ni enganché cómo arrancar. Estuve Bueno. pensando, pero no lo enganché. Bien, es bastante teórico. Nos dan el determinante, la traza y bueno, otra condición. Algunas cosas, digamos. ¿Se acuerdan qué relación había entre el determinante y los autovalores? Los autovalores multiplicados eran el determinante, ¿no? Bien, O sea, eso te daría -4. claro, ahí tenemos, ahí empezamos a sacar condiciones. Y la traza, bueno, algo parecido, ¿no? Era en vez del producto, la suma. ¿Sí? Esto vale siempre, por más de que los autovalores sean complejos y por más de que la matriz no sea diagonalizable, esto vale. ¿Sí? Si son complejos se van a compensar siempre. Eso igual no lo vimos, ¿no? Me estoy diciendo por las ramas, pero si son complejos aparece siempre, como la matriz tiene coeficientes reales, si un complejo es autovalor, el conjugado también, entonces cuando se multipliquen va a dar real y cuando se sumen va a dar real. A ver, no importa, es igual. Bueno, sabemos hasta ahí. La tercera condición, ¿cómo la podríamos llegar a usar? Acá lo voy a escribir, ¿no? Me dice, este sistema lineal homogéneo, ¿de qué tiene pinta? Sí, me dice que la solución es este sistema, ¿no? Porque es el conjunto de los vectores que cumplen eso, tiene dimensión 2. ¿A qué les hace acordar este sistema? Yo diría que es un autoespacio con lambda igual a 2. Bien, muy bien. O sea, justamente es el autoespacio con lambda igual a 2, porque es la cuenta que uno hace, ¿no? Si uno sabe que el 2 es autovalor, entonces resta la matriz menos 2 por la identidad y resuelve el sistema lineal correspondiente. Y si me dio de dimensión 2 es que efectivamente es un autoespacio, o sea que nos da ahí dos cosas, ¿no? El 2 es autovalor. La multiplicidad geométrica del 2 es 2 también. ¿Sí? Y si la multiplicidad geométrica es 2, la multiplicidad algebraica, ¿podemos asegurar cuánto tiene que ser? O cuánto es en realidad. Tiene que ser 2. ¿Sí o sí no podría ser 3 la multiplicidad algebraica? Sí, podría ser hasta 4. Bien. ¿De qué depende? ¿De que sea 2 o no sea 2? O sea, De los demás autovalores. claro, los demás autovalores, ¿sí? Y todavía no sabemos si es diagonalizable o no, o sea que no sabemos si coinciden las multiplicidades algebraicas y geométricas. Ahora, pregunta, ¿podría ser menor que 2 la multiplicidad algebraica? Eso no, No, ¿por qué? porque ¿cómo es? La multiplicidad geométrica tiene que ser siempre menor que la multiplicidad algebraica. Bien, menor o igual, pero es bien, muy Claro, bien. claro. Muy bien, o sea que por lo menos sabemos que es 2, ¿sí? O sea que el 2 es al menos raíz doble, ¿sí? Esto bueno, nos ayuda un poco porque tenemos
acá puedo suponer que lambda 1 y lambda 2 son 2. ¿Sí? Si se corta, volvemos a este link. Y me queda 4 por lambda 3 por lambda 4 igual a menos 4. Y me queda, bueno, 2 más 2 también es 4. 4 más lambda 3 más lambda 4 igual a 4. ¿Sí? Ahí ya se va poniendo un poco más linda la cosa, porque ahora, bueno, tenemos dos incógnitas, y tenemos dos ecuaciones, ¿sí? No es un sistema lineal porque lambda 3 y lambda 4 están multiplicados, pero ya tenemos un mejor panorama. Hasta acá van bien, se va entendiendo, ¿ves? Como decía, es un ejercicio bien, bien teórico, ¿no? ¿Van entendiendo hasta acá alguna duda? Matías, va bien. ¿El resto? No entendí bien qué pasó con lambda 1. Ah, ¿En qué momento se fue? bien, yo como ya sabemos que la multiplicidad algebraica. Bien, pará. Estaba ahí la pregunta de Matías, se había quedado la de Julieta también. Vamos a ver eso. Volvamos a hacer el razonamiento, ¿sí? Tenemos, en realidad no sabemos que es 2, es verdad, yo creo que recién dije que sabíamos que era 2. Lo que sabemos es que es mayor o igual que 2 la multiplicidad algebraica, ¿sí? O sea que sabemos que el 2 por lo menos es raíz doble, ¿sí? O sea que sabemos no solo que el 2 es autovalor, sino que al menos tiene multiplicidad algebraica 2. ¿Sí? Dicho de otra forma, eso quiere decir que acá en lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, el 2 aparece dos veces. ¿Sí? Por lo menos, tal vez aparezca más, pero por lo menos aparece dos veces. Yo con seguridad puedo decir, por ejemplo, que lambda 1 es igual a 2 y que lambda 2 es igual a 2. ¿Sí? Yo elegí los primeros dos de manera arbitraria, pero como en realidad son nombres medio canónicos, es indistinto si es lambda 1, lambda 2, o si es lambda 3 y lambda 4. Así que desde ahí reemplacé lambda 1 por 2, lambda 2 por 2 y llegué a estas ecuaciones de acá arriba. Claro, ¿Sí? claro. Ahí está bien. Y después ahí, Matías dice, ¿cómo viste que la multiplicidad geométrica es 2? Bien, ahí justamente la condición esta que me daban, ¿sí? Me está dando el sistema lineal que, claro, que yo tengo que resolver para encontrar el autoespacio asociado al 2. Pero como me dice que tiene dimensión 2, bueno, eso quiere decir que la multiplicidad geométrica es 2. ¿Sí? Entonces ahí concluimos que el 2 es autovalor y como la multiplicidad geométrica es 2, la multiplicidad algebraica por lo menos es 2 porque siempre es mayor o igual. Bien, bien, bien. Buenísimo. Y bueno, y ahí hago cuentas, ¿no? Queda que lambda 3 por lambda 4 es igual a C, a U, menos 1, perdón, y que lambda 3 más lambda 4 es igual a 1. Es igual a 0. A 0, gracias. Bueno, y bueno, acá tengo que resolver, por ejemplo, lambda 3 es menos lambda 4.
Y reemplazando me queda que menos lambda 4 por lambda 4 es igual a menos 1. O sea que menos lambda 4 elevado al cuadrado es igual a menos 1. Lambda 4 al cuadrado es igual a 1. O sea, ¿cuánto puede valer lambda 4? Más menos 1. Bien, 1 o menos 1. Y ahora después lambda 3 es menos lambda 4, o sea que si lambda 4 es 1, lambda 3 es menos 1. Y si lambda 4 es menos 1, lambda 3 es 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y bueno, y listo. Ahí, o sea, ahora sí tengo una sola posibilidad que sería el 2 doble. ¿Sí? Acá ya estoy seguro que es doble porque ya tengo otros dos autovalores más. Entonces, no me puedo pasar de 4. Así que estos son los autovalores. Volvemos a la pregunta, ¿es diagonalizable esta matriz? Entendería que sí, porque como el 2 tiene multiplicidad doble, los dos autovalores que te quedan sí o sí tienen que tener multiplicidad simple, Bien. porque si no te pasas de 4. Pará, no entiendo, Lucho, entonces. ¿Multiplicidad cuál? ¿Algebraica o geométrica? Claro, o sea, algebraica tienen que tener simple, Bien, porque como uno ya tiene doble, el resto tiene que tener, los otros dos tienen que tener simple. bien. Para Paren que que vamos a escribir eso. O sea, el 2 es doble, voy a escribir abajo multiplicidad algebraica y multiplicidad geométrica. Este sabemos que es 2 y que la multiplicidad geométrica también es 2. Esta sabemos que es 1, esto sabemos que es 1. ¿Sí? Ahora la geométrica, ¿podría ser mayor a 1 acá? No. No. ¿Sí? Acá tampoco, recordemos que siempre los autovalores simples, la multiplicidad geométrica también va a ser simple, y bueno, siempre van a coincidir. El problema, o problema entre comillas, el tema es que cuando alguno tiene multiplicidad algebraica mayor a 1, ahí sí la geométrica podría no coincidir. Así que bien, coinciden todas las multiplicidades algebraicas y geométricas, con lo cual es diagonalizable, ¿sí? Esta matriz. ¿Está bien? Matías, que lo habías preguntado. Y bueno, el resto también igual, si se entendió. Sí, bien. Yo tengo una pregunta sobre la primera parte, la del determinante, que justo además no estaba, así que quizás ya lo explicaste, pero bueno. Esto de que el determinante de A es igual a la multiplicación de los autovalores, ¿eso es para cualquier matriz? ¿Para cualquier Sí. transformación? Ok, Sí, en la cursada en general vemos la demostración para una matriz diagonalizable. ¿Sí? ahí va. Pero se puede hacer la demostración para cualquier matriz. Básicamente hay que utilizar las formas de Jordan. Así que en general no llegamos a verlo en la cursada. Ah, ok. Sí, vi que estaba como en un anexo, lo leí por encima, pero ahí va. Claro, tal cual hay un anexo. Realmente lo comentamos para que sepan que existe, que es importante, pero en general no nos metemos en las cuentas. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, me acuerdo que creo que este ejercicio y el primero que he preguntado en transformaciones lineales me parece que estaban en el mismo parcial. Eh,
No le fue muy bien ese parcial, recuerdo. Se ve que estaba difícil. Y bueno, son justo, mira, hay un montón de ejercicios, son dos que preguntaron del mismo parcial, o sea, sí, evidentemente había estado difícil. Bueno, ¿quieren que hagamos el B? Dale, dice, bueno, si tengo una matriz de R3 por 3, ¿sí? Diagonalizable con 1 como único autovalor, ¿es posible hallar el autoespacio asociado al autovalor 1 sin conocer la matriz? Y después dice, ¿podrías dar dos matrices que cumplan eso? Bueno, primera pregunta, digo, la matriz es diagonalizable y tiene a 1 como único autovalor. ¿Cuál les parece que va a ser las multiplicidades geométricas y algebraicas de 1? Y 3 y 3. Bien, no queda otro, ¿sí? Es el único autovalor, es diagonalizable, así que tampoco va a tener autovalores complejos. Y como es diagonalizable, la geométrica tiene que coincidir con la algebraica, o sea, son 3 y 3. ¿Sí? O sea que la multiplicidad geométrica, ¿sí? del autoespacio asociado, que es lo que queremos buscar, o la dimensión en realidad de este espacio es 3. ¿Sí? Bueno, ¿dónde vive este espacio? ¿En qué espacio vectorial? ¿Dónde Todo viven los R. autovectores de una matriz de 3 por 3? En este caso todo es R3. Bien. Sí, en general, siempre, ¿no? Los vectores de una matriz de 3 por 3 están en R3, pero en este caso, como además la dimensión es 3, no queda otra que el espacio sea todo R3, porque el único espacio de dimensión 3 dentro de R3 es todo el espacio. ¿Sí? Así que de nuevo, ¿es posible hacer el autoespacio asociado al autovalor sin conocer la matriz? Y sí, es todo R3. Y después dice, ¿podrías dar dos matrices que cumplan eso? ¿Qué pinta va a tener la matriz? Si yo sé que es diagonalizable, ¿no? Entonces que la puedo escribir como C por D por C a la menos 1. ¿Sí? ¿D quién va a ser? La matriz identidad. La matriz identidad. Bueno, y C y C a la menos 1, bueno, va a depender del caso, ¿no? Aunque en general, como todos los vectores son autovectores, podría poner medio cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa no, cualquier base y después su inversa. Pero antes de hacer la cuenta, fíjense, ¿cuánto da la identidad por C? C, C. ¿Y cuánto da C por C a la menos 1? la identidad. La identidad. Entonces, ¿hay dos matrices que cumplan lo pedido? Solo la identidad. Solo la identidad lo cumple. ¿Sí? O sea, la identidad es la única matriz diagonalizable con 1 como único autovalor. Así que bueno, bien, ¿están de acuerdo?
¿Alguna pregunta? Mateo, te hago una consulta. Sí. ¿Siempre la multiplicidad algebraica es igual a la dimensión del espacio? ¿Cómo? Perdón. Si siempre la multiplicidad algebraica, en este caso es un espacio de R3 por 3, es igual a esa dimensión, en este caso igual a 3. No, pero en este caso hay dos cosas. Uno es el único autovalor y la matriz es diagonalizable. ¿Sí? Entonces, como es diagonalizable no puede tener autovalores complejos. Y como uno es el único autovalor, la única posibilidad que tenemos es que tenga multiplicidad algebraica 3. ¿Sí? Siempre, o sea, recordemos que el característico tiene grado 3, en este caso. ¿Sí? Y que entonces que si no tiene raíces complejas, tiene que tener 3 raíces reales contadas con multiplicidad. En este caso, como hay una sola raíz, bueno, tiene que ser triple, porque tengo que llegar a grado 3. Está bien, gracias, Mateo. ¿Sí? O sea, de hecho, la única posibilidad acá, característico, va a ser así, ¿no? Lambda menos 1 a la 3. Pero no siempre. Es muy específico de este ejercicio en donde la matriz es diagonalizable y el 1 es el único autovalor. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo más, Mateo, pero yo no sé cómo venís con el tiempo. No, tranquilo, Lo más te pregunta. puedo preguntar, ¿sí? Sí, sí. Dale, ahora te consulto sobre otro problema. Dale. ¿El resto cómo vienen? No, la verdad que bien. Hoy me voy a dedicar a ponerme a hacer bien más parciales, más exámenes de estos que están, pero estuve con la teoría y prácticamente todo bien. Buenísimo. Cualquier cosa me escriben por mail también en el transcurso de hoy. Hasta 6:30, 7 yo creo que voy a contestar. Después ya más tarde a veces apago directamente la compu y no miro. Pero hasta esa hora, si quieren mandar alguna por mail, también voy a estar. A ver, el 4 de autovalores. Ah, este, ¿no? Bien, bueno, este también es difícil. Lo pusimos en un parcial porque está en la práctica también. Eh, entonces, bueno, era como eso, sí. Ya lo habían visto en la práctica y lo habían podido pensar y, bueno, por eso lo mandamos al parcial. Veamos cómo haríamos.
Lo primero, me dice que A es inversible. ¿Sí? Veamos esto. Yo sé que A cuadrado es menos la identidad. ¿Sí? Eso quiere decir que, bueno, aplico determinante porque yo sé que si el determinante de una matriz es distinto de 0, la matriz es inversible. Quiere decir que el determinante de A cuadrado es el determinante de menos la identidad. ¿Cuánto es el determinante de menos la identidad? -1. ¿Cómo a ver? -1 puede ser. ¿Siempre da -1? ¿Sí? Es una matriz. No, Perdón, 1. O 1, ahí lo que dice Juan, depende, ¿no? Cuando n es par, me va a dar 1, porque aparece una cantidad par de unos. claro. Y cuando n es impar, me va a dar -1, porque aparece una cantidad impar de unos. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo puedo escribir a eso? Bueno, -1 elevado a la n. bien, ¿lo puedo escribir partido o directamente esto es -1 elevado a la n? ¿Sí? Por otro lado, ¿qué relación hay entre el determinante de A cuadrado y el determinante de A? ¿Qué es el cuadrado del determinante de A? ¿Puede ser? La propiedad Bien, de los bien, muy determinantes. bien. O sea, es el determinante de A elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, yo me fui por acá porque quería ver un poco el determinante de A. ¿Les parece que con esto podemos llegar a probar que A es inversible? Depende de n. ¿Por qué? Porque si el determinante de A está al cuadrado, siempre va a ser positivo. Y si n es impar, no te puede dar negativo. Bien, entonces ahí podemos sacar una conclusión, que no es la de inversible, pero ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Puede ser impar n? No. No, sí, pues llegaríamos a eso que vos decías, algo al cuadrado igualado a -1. Es absurdo, ¿sí? Bueno, salvo que el determinante sea complejo, que en este caso no se puede, ¿no? Porque tengo una matriz con coeficientes reales. Entonces, bien, acá podemos decir que n es par, que de hecho es algo que después sí vamos a tener que probar. Muy bien, Claro, y luego siempre es distinto de 0. bien. O sea, determinante de A cuadrado es igual a 1. Porque n es par. Entonces, en particular, el determinante de A es distinto de 0. Y si el determinante de A es distinto de 0, podemos concluir que A es inversible. ¿Están ¿Eso de porque acuerdo? sería isomorfa? Que, ojo Lucho, que si yo defino una transformación lineal que tenga A como matriz de la transformación lineal, esa transformación lineal va a ser isomorfa, ¿sí? Claro, sí, exactamente. Bien. Bien, Ya, hasta o sea, ahí. Sí, que el determinante sea distinto de 0 ya te dice que sea isomorfa. sí, la transformación lineal asociada, Ah, totalmente. ok, perfecto. Bien. ¿Hasta acá van bien?
Sí, por ahora sí. Bueno, después dice, A no tiene autovalores reales. No sé si está acá claro ver cuáles son los autovalores de A, pero ¿cuáles son los autovalores de A cuadrado? O en realidad, Podemos ¿cuál decir lo es el mismo. autovalor de A cuadrado? -1 sería, porque son los mismos que las de I, menos I. Tal cual, como es igual a menos I, menos 1 es el único autovalor de menos I, menos 1 es el único autovalor de A cuadrado. ¿Se acuerdan qué relación había entre los autovalores de A y los autovalores de A cuadrado? La verdad que no. Bien. Bueno, valía algo así, ahora si quieren pensamos por qué, si no se acuerdan. Si lambda es autovalor de A, entonces lambda cuadrado es autovalor de A cuadrado. ¿Sí? Esto básicamente es por acá, ¿no? Porque si lambda es autovalor de A, quiere decir que existe un autovector tal que A por B es igual a lambda por B. ¿Sí? Y bueno, entonces A cuadrado por B es igual a A por B, pero esto me queda A por B da lambda por B, el lambda lo puedo dejar a la izquierda, y A por B me da de nuevo lambda por B, o sea que me queda lambda cuadrado por B, ¿sí? O sea que A cuadrado es lambda cuadrado por B. O sea que si lambda es autovalor de A, lambda cuadrado va a ser autovalor de A cuadrado. ¿Sí? Entonces, si lambda es autovalor de A, lambda cuadrado es autovalor de A cuadrado, y entonces lambda cuadrado es igual a ¿cuánto? -1. A menos 1, ¿no? Porque era la única posibilidad de autovalor de A cuadrado. Bueno, si lambda cuadrado es igual a menos 1, ¿puede ser real? Lambda no. No. Bien, listo, ahí sabemos que los autovalores de A no pueden ser reales. Y bien, bueno, y ahí ya probamos todo. ¿Están de acuerdo, Matías, que lo habías preguntado? Bien. ¿El resto, alguna duda? No, todo claro. Bien, buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta sobre lo que van a hacer los orales. Vos mañana mismo nos vas a decir cuándo nos toca a cada uno dar el oral entre el sábado y el lunes, o cómo va a ser. Sí, tal cual, mañana mismo
algún momento del día les voy a mandar como un cronograma para el sábado o para el lunes. ¿Sí? Si alguno o alguna tiene algún inconveniente de horario, me avisa y nada, repactamos otro horario. ¿Sí? Dale, Probablemente perfecto. termine poniendo el lunes a todos. No sé si eso, si alguno o alguna labura en algún momento del día o algo así, por favor avíseme con tiempo. Yo el lunes no podría por la mañana. Por las dudas igual te lo envío por mail. Dale, por favor, mandámelo por mail y yo entonces te pondré un horario a la tarde. Bueno, Yo quiero hacer una pregunta, Sí. porque a mí, yo cursé con Matías y la modalidad, Matías me va a tomar a mí por más de que rinda mañana, o porque a mí me había llegado un mail de él diciendo que supuestamente nos tomaban hora el mismo día. No sé si vos tenés que tomarme hora a la mía ahora o si No, Matías. no, tranca, a los que yo les mandé mail, es esto que digo recién, y a los que le mandó Matías, les va a tomar el oral Ah, Matías, dale, genial. y bueno, y al parecer él lo va a tomar directamente el viernes. Buenísimo. Sí, eso, Ahí está, quédense gracias. con lo que mandamos por mail, depende con quién Dale, se dale. anotaron. Bien, ¿alguna pregunta más de eso del examen, digamos, del formato de examen? ¿No? Bien, bueno. ¿Alguna más de álgebra? El 12, bien. Bien. Dice, bueno, sea A en R2×2 una matriz diagonalizable con autovalores 5 y menos 5, prueba que las siguientes afirmaciones son verdaderas. Bueno, esta es un poco la que acabamos de ver, ¿no? Nosotros sabemos que existe B, tal que A por B es igual, por ejemplo, a 5B, llamémoslo B1. No, Luciano, todavía no subieron las notas. Si querés, mandale mail al profe o la profe que te tomó oral y te va a decir la nota, pero es probable que la subamos la semana que viene o mañana o el sábado cuando ya hayamos tomado también la segunda fecha. De nada. Bueno, entonces, como vimos recién, a cuadrado por B1 me va a dar 5 al cuadrado por B1, o sea, 25 B1. Y en realidad lo mismo va a pasar con menos 5, porque como menos 5 también es autovalor, ¿sí? En este caso es un autovalor simple, entonces tiene que existir algún autovector distinto de 0. ¿Sí? Además sabemos que B2 es LI con B1 por propiedades que ya vimos de los autoespacios. Entonces esto me queda menos 5 al cuadrado por B2, que es 25 B2. ¿Tá? O sea que ahí, bueno, sí, probamos que seguro existe un B no nulo, aunque no lo conozcamos, tal que A cuadrado por B es igual a 25B. ¿Sí?
Y después dice, existe una base B de R2 formada por autovectores de A cuadrado asociados al autovalor 25. Y bueno, sí, ¿no? Porque B va a estar formada por B1, B2, que era la base de autovectores de la matriz A, pero en este caso como en A cuadrado los dos se elevan al cuadrado, esto es una base de autovectores de A cuadrado o una base de, bueno, de E sub 25 de A cuadrado. ¿Hasta ahí va bien? Sí, perfecto. Bueno, después dice, probar que C es igual a eso, también es algo parecido a lo que hicimos hoy. Nosotros sabemos que A cuadrado es igual a C por 25, 0, 0,25 por C a la menos 1, y ahí nos dan una sugerencia. Dice, bueno, probar primero que es semejante a esa matriz, esto ya lo probamos. Después dice, ten en cuenta que 25 por I es una matriz que conmuta con cualquier otra matriz. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque en realidad yo acá puedo sacar 25 como factor común y voy a tener la identidad. ¿Sí? Bien, pero 25, que es un número, lo puedo, por ejemplo, sacar para adelante y me quedaría C por la identidad por C a la menos 1. ¿Y cuánto me da eso? C por la identidad por C a la menos 1. La identidad. La identidad, perfecto. O sea que A cuadrado es 25 por la identidad. Que es lo que me pedían probar. Bien, y después, bueno, el D es similar, digamos. Yo lo que puedo ver es que con una cuenta muy parecida, tal vez habría que abrir la demostración. Pero puedo ver que si lambda es autovalor de A, ahora si se corta volvemos acá. Entonces, lambda a la n es autovalor de A elevado a la n. ¿Sí? Es muy similar, yo voy multiplicando, cada vez que multiplico por A aparece un lambda, porque tengo un autovector, y como multiplico n veces, va a quedar un lambda elevado a la n. Sería por inducción eso también. También, tal cual, se podría hacer inducción. Muy bien. ¿Sí? Entonces fíjense que, bueno, 5 a la n y menos 5 a la n van a ser los autovectores de A a la n, ¿no? Porque 5 y menos 5 eran los dos autovalores, perdón, no autovectores de A. Y como, bueno, cuando n es impar son distintos y cuando n es par son iguales, pero cuando n es par podemos ver que el autoespacio tiene dimensión 2, justamente porque, bueno, lo que se puede ver es que los autovectores son los mismos.
por cómo hicimos la cuenta, ¿no? Porque yo agarré el B, lo multipliqué por A a la N, y me quedó un autovector de... Bueno, entonces eso, podemos ver que los autovectores son los mismos, o sea que en cualquiera de los dos casos, A a la N va a ser diagonalizable, y la diagonalización va a tener esta pinta, ¿sí? No conocemos C y C a la menos 1, pero sabemos que va a existir. Y entonces, bueno, restaría escribir eso, ¿no? Que si n es par, esto justamente me va a quedar 5 a la n, 5 a la n, y si n es impar, no, porque ahí va a haber un menos 1. Y va a quedar menos 5 a la n. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? Faltaría escribir ahí un poco más, pero... ya, con esto que hicimos creo que ya el resto va a salir. Matías, ¿va bien? Sí, bien, bueno, cualquier cosa después se terminen de escribir y me vuelven a preguntar. Bien, bien, ¿alguna pregunta más? Yo creo que no tengo más ninguna pregunta. Todo quedó muy claro. Ok, buenísimo. ¿El resto? Por mi parte, igual. Ahí bien. Matías, ¿alguna más? ¿Seguro? Ok, bueno, esto, cualquier cosa mándenme hoy. Supongo que hasta las 7 más o menos voy a responder y después tal vez ya no responda, pero bueno, igual me pueden mandar, ¿sí? Me pueden mandar fotos de lo que hicieron, eh, o consultas a mi mail, ¿no? Eh, Así que bueno, Dale, genial. Nos vemos entonces. dale, nos estamos viendo. Mañana recuerden que 8:30 subimos el examen ahí al campus, ¿sí? A la página que armaron específicamente. También eso depende, los que están anotados con Matías es una página y los que están anotados conmigo es otra página. El examen va a ser el mismo y bueno, el oral, algunas le va a tomar Matías y a otros yo. Así que bueno, dale, chao Lucho, Dale, chao, buenísimo, gracias. Chao. gracias a Chao, nos ustedes vemos. también, nos vemos.